Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 32 al 36, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Los sermones del Señor Jesús en el templo de Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos en la que nos encontramos convencieron a muchos de que Él era el Mesías. Pero ellos no tenían el valor de reconocerlo por miedo a los principales sacerdotes que los tenían amenazados de expulsarlos de la sinagoga. En cierto modo, esto se repite hasta nuestros días cuando muchos creyentes temen oponerse, por ejemplo, a las autoridades de la iglesia cuando algo se está haciendo mal e incluso contrario a las escrituras, y se quedan callados o solo murmurando para no ser tenidos como rebeldes por el pastor. También hay algunos que creen, pero no quieren hablarle prácticamente a nadie de su fe en Cristo y prácticamente se quedan como murmurando. Son como espías secretos o seguidores enmascarados que casi nadie los escucha hablar de la Biblia o del Señor Jesús. Algunos dicen que basta predicar con el ejemplo y es suficiente, pero claramente eso no está bien totalmente, porque si bien es cierto, es bueno predicar con el ejemplo, necesariamente esto debe ir acompañado con hablar de Jesús, reconocerle públicamente como Señor y Salvador, promover claramente sus enseñanzas que están en las Escrituras y reconocerle como Dios de nuestra vida frente a muchas personas. Hay otros simplemente que guardan silencio porque no quieren causarse a sí mismo conflicto con algunos pecados que aún mantienen o sufrir el escarnio público en manos de otros creyentes e incrédulos cuando cometen, por ejemplo, alguna falta y no quieren que se la enrostren diciendo, ah, ¿no eras tú el que creía? Y mira lo que está pasando. ¿Por qué estás en ese pecado? Entonces mejor se quedan callados y no quieren admitir que son cristianos, para que así nadie venga a decirle que los están haciendo mal. Prefieren vivir una fe en soledad y en silencio a su manera, no a la forma recomendada de las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo habló de ser luz y luminares en el mundo. Y una luz no se pone debajo de un cojín ni dentro de un mueble cerrado. Y dice la Escritura ahí en Juan capítulo 7, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los judíos que creían en Jesús estaban temerosos y solo murmuraban en su favor. Pero igual se enteraron los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos se daban cuenta de que Jesús estaba provocando reacciones de aprobación en una parte del pueblo. Los fariseos como tal no tenían autoridad para arrestar a nadie, pero los principales sacerdotes sí podían hacerlo. Esto de perseguir a Jesús y a sus seguidores no terminó con el arresto y crucifixión de Jesús. Por ejemplo, desde el año 30 después de Cristo, Saulo de Tarso era un fariseo que perseguía y asolaba la iglesia por donde iba. También unos 40 años después, luego de la dispersión provocada por la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70,
Los judíos creyentes tuvieron que permanecer en el extranjero para evitar morir en manos de estos fariseos. Los alguaciles que mencionan acá, ¿quiénes eran? Los alguaciles eran guardias que funcionaban como una especie de fuerza policial conformada por levitas que estaban a cargo de mantener el orden en los alrededores del templo. Los alguaciles también podían ser usados por orden del Sanedrín en lugares alejados del templo para resolver problemas religiosos. De ahí que, por ejemplo, en la noche que arrestaron al Señor Jesús, estos guardias pudieron salir del templo e ir armados al huerto de Getsemaní, que estaba enfrente de Jerusalén, para arrestar al Señor Jesús. Dice la Escritura que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. La gente comentaba en secreto, positivamente acerca de Jesús y sus enseñanzas, las cuales muchas de ellas las encontraban buenas y llenas de sabiduría. Los fariseos tenían miedo de que precisamente esta doctrina enseñada por el Señor Jesús pudiesen ir creciendo e influir en el pueblo de tal forma hasta formar un gran movimiento religioso. Y fue precisamente lo que sucedió. La semilla de mostaza se convirtió en un árbol frondoso. Esa predicación hecha frente a unos cuantos terminó siendo la predicación en todo el mundo. Los fariseos, hermanos, no querían más seguidores de Jesús. Así que lo mejor que se les ocurrió fue eliminar al líder. Ellos pensaron que eliminando al líder eliminarían todo lo que se relacionaba con el Señor Jesús. Y ya no les convenía esperar más tiempo, así que en aquella misma gran fiesta de los tabernáculos en las que se encontraban, acordaron capturarlo. Es posible, hermanos, que los fariseos y los principales sacerdotes hayan realizado una reunión informal para acordar el tema. Esta es la primera mención que hace el apóstol Juan en su evangelio de un plan organizado para apresar a Jesús por la fuerza. El Sanedrín era el que estaba detrás de todo esto. El Sanedrín estaba compuesto por tres grupos mayores: los sacerdotes principales, los ancianos y los escribas. Los escribas en su mayor parte eran fariseos. Los principales sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Eso era un problema a la hora de ponerse de acuerdo en algún tema con la otra secta, la de los fariseos, pues tenían doctrinas opuestas en varios puntos, posturas que eran irreconciliables en cuanto a los ángeles y la resurrección, por ejemplo. Así que los fariseos y los principales sacerdotes, que eran saduceos, no habían tenido una buena relación en el pasado y habían sufrido varias disputas político-religiosas. Pero en el tema del Señor Jesús encontraron un punto en común para capturarlo y eliminarlo. A ambos no le convenía que el Señor Jesús siguiera influyendo en el pueblo con sus doctrinas. Los ancianos pertenecían a ambos grupos, fariseos y saduceos. Fíjense ustedes que el apóstol Juan, en su evangelio, en repetidas ocasiones, liga a estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, en su evangelio. Juan capítulo 7, versículo 45, por ejemplo, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Juan capítulo 11, versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, todo esto con el objetivo de acordar la muerte del Señor Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 57 dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y en Juan, por ejemplo, capítulo 18, versículo 3, Judas, el traidor, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Por lo tanto, estos enemigos, los saduceos, que estaban allí entre los principales sacerdotes, y los fariseos, terminaron uniéndose para poder eliminar al Señor Jesús. Ambos grupos, saduceo y fariseo, les molestaban las doctrinas del Señor y por eso querían eliminarlo. No creían que fuera el Mesías. En este punto sí que estaban muy de acuerdo. Los alarmaba por igual la fe de muchos, como los mencionados ahí en Juan capítulo 7, versículo 31, cuando dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, porque ellos creían que era el Señor Jesús. Por lo tanto, veían todas las señales, esta gente del pueblo, y se planteaba y decía: si este no es el Cristo, ¿habrá otro Cristo que pueda hacer más señales que la que hace Jesús? Y para evitar cualquier veneración de Jesús como Mesías, trataron entonces los principales sacerdotes saduceos y los fariseos de arrestarlo sin éxito esta primera vez.
que menciona precisamente el apóstol Juan ahí en su evangelio, en Juan capítulo 7, versículo 30, cuando dice que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ellos, fíjense ustedes, como líderes religiosos principales de Jerusalén, debieran haber sido los primeros en reconocer al Mesías. Habían estudiado desde niño, se conocían al revés y al derecho de las escrituras, pero no reconocieron al Mesías, no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Era tan grande su ceguera que fue, fíjense ustedes, el pueblo, la muchedumbre, la gente que a veces le faltaba mucha educación, que reconoció al Cristo, y no los que estaban más preparados teológicamente para hacerlo. Ellos verdaderamente no creían, estos principales sacerdotes saduceos y los fariseos. No tenían sus ojos abiertos, tenían sus ojos ciegos, no estaban puestos en la verdad, sino que en sus propias interpretaciones de las escrituras, las cuales valoraban aún más que las escrituras. Les importaba más bien seguir sus costumbres y religiosidad, a las cuales estaban habituados, que ser reprendidos por Jesús de sus errores, o conocer la verdad y ser libres de sus pecados y su vana religiosidad. Ellos, estos principales sacerdotes y fariseos, no querían cambiar ni aceptaban las explicaciones del Señor de lo que significaban, por ejemplo, la verdad de las Escrituras. Su arrogancia era tan grande que la Escritura dice que Dios endureció sus corazones por despreciar al Todopoderoso que se había humillado como hombre, haciéndose obediente para salvarnos a todos los pecadores. Pero ellos no quisieron y le desecharon como el Mesías enviado por el único Dios, el Padre. Hoy día usted ve gente muy estudiosa que ha estudiado teología, filosofía, ciencias espirituales y la Biblia, y luego de tanto estudio no son capaces de darse cuenta verdades fundamentales y se empiezan a confundir, a enredar y terminan siguiendo cualquier cosa equivocada. Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 7, versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. El Señor conocía perfectamente su cronograma, hermanos. Él conocía sus tiempos. Es el Señor del tiempo. Él es el que inventó el tiempo. Sabía cuánto faltaba para concluir con su plan de salvación. Nadie podría apurar su plan ni nadie podría evitarlo. El primero que intentó cambiar el plan de Jesús fue Satanás en el desierto, después del bautismo del Señor Jesús ahí en el río Jordán. Luego de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces que alimentó a 5.000 hombres. Ahora el pueblo trató de coronarlo rey, pero Jesús se escabulló. ¿Por qué? Porque eso cambiaba los planes de Dios. Y el Señor Jesús no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Fíjese usted que hasta el apóstol Pedro trató de aconsejarlo para que no hiciera tal cosa de morir, pero él no permitió que el cronograma de Dios fuera modificado y le dijo a Pedro que Satanás había hablado a través de él. Dice la Escritura que el Señor dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Hermanos, esto se cumplió perfectamente. Faltaba un breve tiempo, aproximadamente solo 6 meses, para desaparecer de la vista de los principales sacerdotes, escribas, fariseos y alguaciles. Después de muerto y sepultado, ya no le verían más. Pareciera a estas alturas que habían logrado tener éxito cuando lo mataron. En su plan de eliminar definitivamente al Señor Jesús, parece que todo había sido exitoso. Pero no fue así, usted ya sabe, el Señor resucitó y siguió el plan de Dios. Y finalmente solo los que Él eligiera tendrían la oportunidad de verlo resucitado. Y precisamente estos principales sacerdotes, escribas, fariseos, alguaciles, después que vieron al Señor en la cruz y lo vieron sepultar, nunca más le vieron, porque el Señor no les permitió verlo resucitado. El Señor dijo que iré al que me envió. Él volvería al Padre, el que le envió. El Señor dijo que Él era el enviado del Padre. Él insiste en esa idea que a ellos les irritaba tanto a estos judíos, que había descendido del cielo y que volvería al cielo, al Padre que lo había enviado. Fíjense ustedes que la expresión que usa el Señor y el evangelista Juan en este evangelio, aún un poco o todavía un poco de tiempo, es usada frecuentemente en el evangelio de Juan.
Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 35, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 13:33, el Señor dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En Juan 14:19 dijo el Señor, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en Juan 16:16 el Señor dijo, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta fue una profecía varias veces dicha por el Señor Jesús. Una verdadera advertencia de que el tiempo, hermano, el tiempo es corto, que hay que responder pronto al llamado, pues luego ya no hay tiempo. Las enfermedades, los accidentes que dañan el cerebro, la falta de conciencia o la misma muerte representan el fin de cada individuo. Si aún tienes vida hoy, si aún tienes vida y estás escuchando esto, si aún tienes conciencia, aprovecha bien tu tiempo, pues nadie sabe si hoy es la última oportunidad que da Dios. Y mañana, aunque estés y aunque muchos estén saludables, puede ser que la oferta del Señor haya desaparecido y no venga palabra de Dios a su vida. Aún, hermano, es importante que la gente busque al Señor mientras pueda ser hallado. Como dijo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O como dijo el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero al igual como en el diluvio universal, en los tiempos de Noé, un día Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Muchos pecadores que hoy rechazan a Cristo tal vez lo buscarán en el futuro, pero Él ya se habrá ido de ellos. Debemos aprovechar las oportunidades. La gente no sabe, escucha hablar de Dios, escucha la palabra y muchos desprecian. Y no habrá una nueva oferta para algunas personas. Proverbio, hermano, nos hace una advertencia en este mismo sentido. Proverbios 1, del versículo 24 al 28, dice la escritura, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermanos, esta es una advertencia tremenda que aparece en la Escritura. La gente a veces dice, no, hay que darle tiempo al tiempo. Ya llegará el tiempo de tal persona. Puede ser verdad, pero también puede ser solo una ilusión, porque el Señor no va a estar todos los días, a cada rato, llamando a todos los pecadores. Hay veces que ya el Señor no llama más, y aunque la persona siga viva, ya no le llamará más, y habrá perdido su oportunidad. Los judíos, hermanos, ignoraban esta verdad espiritual, y el Señor se mantenía enfocado en su misión, aunque ellos le rechazaran. El Señor les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él miraba más allá, hasta su glorificación, lugar a la cual sus oyentes judíos no podían seguirle ni perseguirle. Como es frecuente en el Evangelio, hermano, las palabras de Jesús fueron mal entendidas por haber sido tomadas demasiado literalmente. Él les recordó que estaría con ellos un poco de tiempo y que luego se volvería a Dios el Padre al que le envió. Es indudable, hermanos, que esto los llenó de ira aún más a los fariseos y a los saduceos, que no soportaban, no podían soportar aquellas palabras que decía que venía del cielo, como el enviado del Padre y que volvería al cielo, a su Padre, como su único hijo que solo él conocía. Y ellos como religiosos, como grandes teólogos,
No conocían, como le dijo el Señor Jesús. Fíjense ustedes, hermanos, que dentro de 6 meses, en la siguiente Pascua, el Señor iba a poner su vida para volverla a tomar. Juan el capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura que el Señor dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie se la quita. No es que en las próximas fiestas, gracias a la buena organización de escribas y fariseos y principales sacerdotes, ellos pudieron arrestar y dar muerte al Señor. No, era porque el plan del Señor se tenía que cumplir en aquella Pascua y por eso Él permitió que ellos tuvieran éxito. Él iba a ir voluntariamente a la crucifixión. Y eso es fabuloso, hermano. Porque imagínense, tremenda misericordia de Dios. Nosotros que somos tan pecadores, que hemos hecho tantas cosas malas y seguimos haciendo tantas cosas malas en nuestra vida. Pero el Señor voluntariamente, sabiendo cómo somos, Él decidió entregar su vida por el rescate para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Voluntariamente fue a la cruz, puso su vida por ti y por mí para volverla a tomar. Fíjense usted que en la fiesta de los tabernáculos en la que estaban, Jesús aún no pondría su vida y no se la podrían quitar contra su voluntad. En ese tiempo había una barrera invisible, un cerco de protección divino que detendría cualquier intento de ataque de parte de ellos, mientras no se cumpliera exactamente ese breve periodo de tiempo del cual hablaba el Señor, es decir, hasta la próxima Pascua, en donde sería sacrificado. Nadie, en este periodo, nadie, ni los fariseos, ni los principales sacerdotes, ni los alguaciles, ni ningún enemigo, podría ponerle un dedo encima al Señor. Nada podrían hacer contra Jesús, porque mientras no se cumpliera el cronograma de Dios, el Señor no lo permitiría. El Señor les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y esta es la primera mención que hace Juan de su partida definitiva de esta tierra después de terminar su tarea. Dijo Juan el capítulo 7, versículo 34, el Señor Jesús, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan en otras ocasiones nos cuenta de que el Señor hizo referencia a lo mismo, como por ejemplo en Juan 8:21, cuando el Señor Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense usted en el detalle. Le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. O sea, claramente aquí hay una separación entre Dios y el hombre, el pecador que está muerto en delitos y pecados y que no ha querido recibir la salvación de Dios. Y por eso no podrá ir el pecador a donde está el Señor Jesús a causa de su pecado. Afanosamente la gente lo buscarán en los días, por ejemplo, de la gran tribulación, descrita en Mateo 24, o en Marcos 13 o Lucas 17. Aferrados en aquella época a su falsa esperanza de que un Mesías político vendría para librarles de sus enemigos. Los judíos estarán allí en ese tiempo, la gran tribulación, esperando ese Mesías político. Pero lo buscarán, pero no lo podrán encontrar, hasta que el Señor se les manifieste. El Señor dijo, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto puede ser entendido como algo terrible, porque mucha gente del pueblo de Dios, el pueblo judío, los descendientes físicos de Abraham, que se creen y se creían el pueblo escogido de Dios, no podrán estar con Dios. Hermano, esta es la triste realidad de judíos y no judíos. No solamente los judíos, sino también los no judíos. Al no buscar ni encontrar a Cristo, cuando aún hay tiempo para hacerlo. Este es el tiempo. Este es el día. No mañana, no después. No es que ya estoy ocupado en otras cosas. Después le dedicaré más tiempo a todo esto. No, hoy es el día. Los descendientes físicos de Abraham, hermano, nunca entendieron esto. Y hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés y los profetas, no los entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. El apóstol Pablo dijo ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto,
el cual por Cristo es quitado, mientras las personas no reconozcan a Cristo. Podrán leer las escrituras, podrán sabérselas de memoria, estudiarlas de una y otra forma, pero mientras no pierdan ese velo que les obstruye poder ver la verdad, mientras Cristo no les sea manifestado, no podrán ver la verdad, no podrán entender. El Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 13, versículo 15, dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La versión TLA de Mateo 13:15 dice que el Señor dijo, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo salvaría a aquel. Hay tantas personas que escuchan el mensaje, han oído las escrituras, se saben algunos textos. Me he encontrado muchas veces con personas que hasta me han mencionado ciertos textos de las escrituras, pero no quieren oír, no quieren ver. Dicen, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, soy así, sí, sí sé, soy una pecadora. Y Jesús, sí, sí, Jesús es el Señor, pero no quieren ir al Señor. No quieren dejar su pecado, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su vida, no quieren dejar su manera de vivir y prefieren vivir tal cual están, pensando que tal vez cuando sean más viejos tendrán el tiempo y el deseo de cambiar y de definitivamente entregarse a Dios. Y muchos bajan al sepulcro y no llega ese día. Y grande va a ser su lloro y su crujir de dientes cuando se encuentren en el juicio final con el Señor y se perdieron las oportunidades de la vida y no recibieron nunca el mensaje. Mucho pueblo judío sigue rechazando a Jesús porque no creen hallar vida eterna en él. Hechos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 46, dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. La TLA dice que ellos dijeron, nuestra primera obligación era darle el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos. Y hoy día también podríamos decir en nuestro país, en el lugar donde vivimos, pues ustedes que no quieren aceptar la palabra de Dios y la rechazan, entonces nos iremos a quienes realmente la reciban y reciban el mensaje. El Señor dijo, me buscaréis y no me hallaréis. El Señor, hermanos, les anunció en aquella ocasión que iba a llegar el día en que los judíos le buscarían y no le hallarían. Llegaría el tiempo en que sentirían necesidad de un Salvador, pero sería demasiado tarde, pues Él no sería hallado por ninguna parte. Hermano, este texto nos recuerda que se puede perder la oportunidad de ser salvos. Si hoy alguien rechaza la salvación, puede ser que sea la última vez que la tenga a su alcance. Y entonces no podrá algún día ir a la presencia de Dios para siempre. El Señor dijo, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y Juan 7:34 dice la Escritura, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué significa, hermano, esto? Muchos han tomado estas palabras como referencia a la partida de Jesús al cielo. Y es probable que sea una interpretación correcta. Sin embargo, una comparación más ajustada con otros pasajes de Juan, donde está expresada la misma idea, podemos también entender otros aspectos. Por ejemplo, Juan 8:21 dice que el Señor dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto ya lo habíamos leído. Esto nos habla de que el pecado no redimido será un muro de separación infranqueable para ir a Dios. Dijo también el Señor, por ejemplo, en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros,
A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces podría entonces estar hablando, por ejemplo, cuando les hablaba a sus propios discípulos, podría estar hablando de la misión en la cruz, donde solo Jesús podía cumplir y nadie más. Solo hay un Salvador, solo Él podía ir a la cruz, solo Él podía ir a ese lugar y nadie más podía ir allí. Solo un Salvador, solo uno y nadie más. También en Juan 13, del 36 al 37, el Señor habla de un lugar o una misión que es exclusiva de cumplir para el Señor, el sacrificio de la cruz. Por ejemplo, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hermano, este texto confirma que se trataba del sacrificio. Jesús le asegura que después de que él cumpliera con su sacrificio en la cruz, a la cual Pedro no podía ir con él, pero también allí llegaría algún día, después del sacrificio de Jesús. Y efectivamente, Pedro también llegó allí, a la cruz, al sacrificio por cruz. Pero era cierto, a donde él iba, Pedro no podía seguir en ese momento. Otros textos, hermanos, nos hacen ver que esta oración, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, implica también otras cosas. Por ejemplo, la forma negativa del verbo no podréis expresa literalmente una falta de poder o una imposibilidad, una impotencia. Hermanos, entonces si el problema consiste en estar donde Él está o en ser como Él es, entonces lo que se requiere es más poder. Es santidad, santidad de corazón y sacrificio, algo que solo el Espíritu de Dios puede obrar mediante Cristo. Si no tenemos santidad, si no tenemos el Espíritu sacrificio, no tenemos el Espíritu de Dios nosotros, estamos imposibilitados, somos impotentes, nos falta poder, no podemos venir donde Él está. Necesitamos entonces el Espíritu de Dios, necesitamos esa santidad, esa limpieza que haga el Señor en nuestra vida para poder presentarnos al Señor y poder ir donde está el Señor. Los enemigos del Señor Jesús no pueden ir, por ejemplo, a donde Él está, porque no comparten su corazón, no comparten sus propósitos ni sus intereses. La separación de Jesús no se debe solo a una distancia física, sino a una profunda diferencia espiritual. Y gracias a Dios que nosotros estábamos tan alejados, tan distantes física y espiritualmente, y gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, hoy tenemos la posibilidad de sentir al Señor en nuestro corazón. Hoy tenemos la posibilidad de estar con el Señor, venir a Él, recibirle y cenar con Él y estar con Él y Él estar con nosotros y Él que venga a nosotros en una unión íntima. Fíjense ustedes que en el Sermón del Monte Jesús había dicho, buscad y hallaréis. Eso dijo el Señor ahí en Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Pero ahora dice aquí en Juan, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Pero acaso hay alguna contradicción en eso? 700 años antes de Cristo, Isaías había unido las dos frases en un dicho maravilloso ahí en Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ay, hermanos, tenemos un tiempo que se agota, un reloj que dejará de dar vuelta. Debemos buscarle para hallarle mientras tengamos tiempo, mientras Jehová pueda ser hallado. Hermano, esto nos deja varias lecciones. Una característica de esta vida es que el tiempo es limitado. El cuerpo y la mente envejece. La fuerza física disminuye con el paso de los años. Usted sabe, lo que se puede hacer a los 30 años tal vez ya no se puede hacer a los 60. También la mente se debilita. Ciertas tareas intelectuales resultan más fáciles, por ejemplo, en la juventud que en la edad adulta. Del mismo modo, la sensibilidad hacia lo moral puede perder fuerza, sí. Por ejemplo, un adicto es más fácil de sanar a los 30 años cuando es joven que cuando ya han pasado muchos años en el vicio y ya tiene 60. Cuando una persona se deja dominar por un hábito o un pecado, puede llegar el día en que ya no puede librarse de él. Aunque al principio tal vez habría podido liberarse con más facilidad.
Entonces, si tenemos un pecado del cual nos estamos haciendo, o tenemos un pecado del cual tenemos como regalón, debemos dejarlo lo antes posible porque el tiempo es corto. Debemos hacerlo ahora, no podemos seguir esperando. Así ocurre también en nuestra relación con el Señor Jesús. Lo que Él decía a sus oyentes era, cuidado, que puedes despertar demasiado tarde a esa búsqueda de mí. Una persona puede rechazar a Cristo por tanto tiempo que finalmente deje de percibir el valor que tiene. Cuidado entonces porque el mal puede llegar a parecer bien. Sí, el mal que uno practica puede llegar a parecer bien. Los pensamientos pecaminosos que tenemos pueden llegar a ser aceptados por nuestra mente y pensar que están en lo correcto. Podemos habituarnos en el pecado, en ese pecado regalón que se tiene, y con esto pisotear a Cristo. Cuidado que el sentimiento de culpa puede mermar a tal punto que ya no se busca a Dios en arrepentimiento verdadero. Oramos para que el Señor, sí, Señor, perdóname por esto, pero ya no sentimos arrepentimiento. Ya no nos duele, ya es como hacerlo una costumbre de pedir porque el Señor se nos lleve tal o cual pecado. Hermanos, si la fe y el arrepentimiento se vuelven invisibles, entonces no habrá obediencia al Señor y pasará el tiempo y si luego le buscan, puede que ya hayan sido desechados, tal cual lo fueron los judíos, y aún buscando que el Cristo venga a ellos, ya no le hallarán, dijo el Señor. Mientras el pecado aún nos duele y el bien todavía nos atrae, sigue abierta la oportunidad de buscarle y hallarle. Pero debemos cuidarnos de acostumbrarnos tanto al pecado, que dejemos de reconocerlo y de descuidar tanto a Dios que lleguemos a olvidarnos de Él. ¿Cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente no ayuna? ¿Cuánta gente ha dejado de clamar a Dios con pasión? ¿Cuánta gente ya que hace tiempo no se arrodilla, no busca un lugar en secreto para estar, no 3 minutos con el Señor, sino mucho tiempo con el Señor? Hermanos, cuando muere nuestra necesidad de Dios, claro, merma la oración, merma la devoción por estar en su presencia, merma el deseo de escudriñar su palabra, merma el amor a Cristo. Y si eso se pierde, ya no queda nada que hacer, porque no hay otro Salvador, porque quien ya no puede buscar tampoco puede encontrar. Si tú ya no estás buscando estar en una relación íntima, personal con el Señor, no vas a encontrar esa relación íntima y personal con Dios porque no la andas buscando. Lo único que nunca podemos permitirnos perder es la conciencia de nuestro pecado y la necesidad de estar con el Señor Jesús. El Señor dijo, me buscaréis y no me hallaréis. Llegará un tiempo en que tal vez algunas personas quieran, ahora sí, Señor, quiero buscarte. Pero el Señor se reserva el derecho de ya no recibirle. En el Antiguo Testamento, hermanos, esta era una amenaza contra el pueblo infiel. Oseas, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice la Escritura, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Tenemos hoy día la oportunidad de volvernos, de buscar al Señor, hermano. No dejemos para mañana esa oportunidad porque hoy día puede ser la última. Nuevamente la barrera de separación entre Dios y el hombre es el pecado que el hombre no quiere dejar. Y Juan capítulo 7, versículo 35 dice la escritura. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos? Los judíos interpretaban literalmente las palabras de Jesús sin entender que se refería a las escrituras. Definitivamente no comprendieron que el Señor era el autor de las escrituras. Definitivamente no comprendieron al Señor y se asombraron de su advertencia. Los dispersos, ¿qué son los dispersos? Los dispersos alude a los judíos de la diáspora, esparcidos por el mundo griego. Pensaron que Jesús iría a predicarle a los dispersos, a predicarle a ellos y a los griegos tal vez, sin entender que hablaba de volver al Padre de donde había venido, de donde había sido enviado.
Posteriormente, usted ya sabe, el concepto de los dispersos también se aplicó a los cristianos dispersos en el mundo. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los dispersos, significa eso, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y se le llama disperso a los cristianos que estaban ahí en esas zonas de Asia. Hermanos, la mala comprensión de los religiosos judíos demuestra su incapacidad para meditar espiritualmente y de aplicar los conocimientos de las escrituras que tenían de niños. Cuidado que nos pase lo mismo, que tengamos mucho conocimiento de la escritura desde niños, pero no seamos capaces de relacionarnos con nuestra vida y darnos cuenta que necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ellos decían, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Este dicho, hermano, sin querer llegó a ser casi profético. Pues Juan más tarde registra que precisamente algunos griegos buscaron a Jesús para que les enseñara. Aparece ahí en Juan capítulo 12, versículos 20 al 21, donde dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y estos eran griegos. Se cumplió sin querer que los griegos, no precisamente el Señor fue a los griegos, sino los griegos vinieron al Señor. Y dice Juan en el capítulo 7, versículo 36, finalmente. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso se preguntaban ellos. Una vez más expresaron su asombro ante sus palabras. ¿Qué significaba esto que dijo que le buscarían y no le hallarían? Los judíos, hermanos, mostraron, sí, mostraron aquí su incredulidad porque ellos sabían las escrituras, pero qué terrible es saber la escritura y no saber aplicarlas. No hay corazón más malo como el que no entiende la palabra del Señor que ya conoce. Podríamos decir también que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Este era precisamente el caso de ellos. No querían aceptar las enseñanzas del Señor Jesús y por ello no podían entenderlas. Como no lo reconocían como el Cristo, ni entendían la verdadera misión del Cristo, entonces no podían comprender lo que decía. Ellos decían, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Jesús había dicho, ahí en Mateo 7, versículo 7, en el Sermón del Monte, buscad y hallaréis. Pero ahora dice, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Acaso había una contradicción en este dicho del Señor? Y recordamos nosotros Isaías 55, 6, donde Isaías decía, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hermano, Jesús es Jehová que se nos manifestó. El mismo Jehová que habló a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Habló también en Mateo y habló también aquí en Juan. Jesús es Jehová que se nos manifestó. Por eso, cuando Jesús dijo esas mismas palabras de Jehová, ellos no vieron nada revelador porque estaban ciegos, no veían que Jesús era Jehová que se había manifestado. No podían ver a Dios entre ellos repitiendo lo que ya sabían. Eso sabían esos versículos de Isaías. Pero como no veían a Jesús que era el Cristo, no entendían que era el mismo Jehová del Antiguo Testamento que les estaba hablando. Qué terrible, hermanos, que hoy Dios use a alguien, por ejemplo, para repetirnos algo que ya debiéramos saber y no ser capaces de reconocer la voz de Dios en aquellas palabras dichas. Qué terrible volverse insensible a las verdades de Dios y no considerar sus advertencias. Y peor aún, leer uno mismo las escrituras y no reconocer la voz de Dios hablándonos directamente a nuestra mente. Es necesario, hermano, aprovechar bien el tiempo y buscar a tiempo al Señor y reconocer lo que el Señor nos está tratando de decir. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, dijo el apóstol, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es corto, hermano. Primera Corintios capítulo 7, versículo 29, le dijo el apóstol Pablo, hermanos, el tiempo es corto. El límite de oportunidades no es simplemente el tiempo, porque también, como hemos visto, el corazón de los que rechazan oportunidades e invitaciones se endurece y también se acaban las oportunidades que da el Señor. Y luego, cuando tal vez algunos quieran buscar al Señor, el Señor ya le habrá cerrado la puerta. ¿Qué significa esto que dijo? Decían los fariseos y los principales sacerdotes y los ancianos.
Estas preguntas de ellos reflejan también que fueron palabras dichas para burlarse de Jesús. ¿Qué significa esto que dijo? Y se burlaban del Señor Jesús. Son preguntas con cierto sarcasmo. De verdad, ellos no podían entender. También porque no querían hacerlo. Hoy día muchos se burlan de la palabra del Señor. ¡Ay, qué significa eso! Les molestaba muchísimo lo que el Señor decía. Discutían entre ellos para poder comprender sus palabras y de seguro hasta tal vez surgieron hasta algunas risas. Hermano, la ceguera mental y espiritual sigue siendo una condición de muchos, aún de personas que son religiosos y leen las escrituras. No todos los que van a la iglesia son personas que entienden perfectamente lo que dice y lo que tienen que hacer. Hermano, la confusión es una característica propia de los que no aceptan la verdad, por ignorancia o porque no les conviene. Sí, sencillamente hay muchos que prefieren seguir su camino porque no les conviene lo que la palabra les aconseja. ¿Y cómo estamos nosotros, hermano? Podemos saber mucha verdad, mucha escritura, pero ¿cómo lo estamos haciendo en el día a día? ¿Estamos entendiendo las palabras que el Señor nos entrega? ¿Estamos comprendiendo las revelaciones que Él hace en nuestra vida, sus advertencias? Que hoy día podemos buscarle y hallarle, pero llegará el tiempo en que le buscaremos y no le hallaremos. ¿Acaso el Señor ha endurecido nuestro corazón y entendimiento para no ver las advertencias de Dios y con argumentos religiosos, incluso hacer caso omiso de ellas? Porque hay ciertas verdades de las Escrituras que no las queremos aceptar, porque no nos gustan, porque nos parecen erradas, porque nos parecen arcaicas, porque muchos dicen representan algo dicho para otro pueblo, para otra época. Señor, Señor, ayúdanos. Padre amado, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a buscarte todo el tiempo, mientras pueda hallarte. A hallarte cada día, en mi noche. A no separarme de ti ningún instante. Y cuando me separe, buscarte enseguida y encontrarte. Señor, ayúdame que quiero ser tu hijo. Un hijo que habite en obediencia junto a su padre, en el regazo de su padre. No quiero ir por la vida como un abortivo, ni un huérfano, siendo incapaz de reconocer la voz de mi padre que me llama. No quiero llegar a un día en que te busque y no te encuentres, Señor. No me permitas que llegue a ese punto de mi existencia, en que te busque y ya no te encuentre. Gracias, Señor, porque me sigues llamando cada día, porque me has llamado hoy con buenos consejos para mi eterno bienestar. Señor, que mis pensamientos y actitudes sean producto de lo que tú deseas y que no termine siendo un religioso más que en vez de entender tus consejos termine confundido, siendo alguien que te persigue y que planea eliminarte de mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque me permites todavía buscarte y hallarte. Ayúdame, Señor, socórreme en el día de mi angustia, en el día de mi tentación. Socórreme en el día de mi desesperanza. Señor, quiero oír tu consejo. Háblame, quiero escucharte. Quiero atesorarte, Padre, seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.